Muy pero muy buenas a todos tripulantes de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y si vamos regresando luego de este parate obligado que tuvimos que hacer en algún sistema lejano por reformas que tiempo atrás les había comentado. Aún falta un poco por hacer, pero ya puedo ir retomando el ritmo en todo lo que va sucediendo en Star Citizen, que a veces parece poco, pero cuando comenzamos a escarbar hay más material del que se piensa y en él muchísimo por debatir. Así que no demoremos más, ponete cómodo y arranquemos un nuevo video. ¡Dale! ¡Vamos! Bueno, el último insight que te traje al canal fue aquel que nos mostraba un Sprint Report con imágenes de la Argo SRB, la Spirit, los interiores de los edificios que llegarán algún día y algunas cositas más. Claro que desde ese día hasta hoy, a pesar de no haber subido material por tener toda la sala desarmada, no me perdí absolutamente de nada en cuanto a lo que sucedía en el verso. Mirá, desde ese día han pasado 10 insights en total, los cuales nos mostraron cómo quedó el nuevo Lorville, las tan controvertidas pistas de karting, mejoras en los asentamientos alrededor de Stanton, presentaron también la flamante Fury, esa nave con 4 cañones que también trajo un largo debate. Luego salió a la venta también un nuevo vehículo de tierra, en este caso el tanque llamado Storm. Los dos siguientes episodios mostraron mejoras para la Arena Commander, las cuales llegarían en parte durante el próximo parche 3.20. En los otros 3 insights restantes se habló un poco de la Santo Kai, de mejoras en la construcción y añadido de misiones, y por último la despedida de Port Olisar, que será reemplazada por una nueva estación llamada Seraphim. Claro que está faltando un insight y es el destinado a mencionar las futuras mejoras en el Salvage, pero ese lo voy a dejar para un análisis más exhaustivo, dado que ha dejado mucha tela para cortar y un sinfín de dudas. Además de todo esto, por supuesto que tuvimos la semana de la Invictus Launch Week, la Alien Week, nuevos Free Fly, los típicos eventos que cada año vemos en Star Citizen, muchos bugs y también obviamente 30K. Entonces, con todo este material podríamos evaluar cómo ha sido hasta aquí el primer semestre de Star Citizen. Contenido entregado, material mostrado, avances y bueno, todo eso que nos genera hype, ilusiones o simplemente más confianza en este proyecto que parece hacerse realmente eterno y en muchas ocasiones causar, bueno, un desánimo lógico cuando se lleva muchos años en la dulce espera. Sabes que en este canal no suelen haber filtros y me gustan decir las cosas tal como las pienso, lo cual a veces puede resultar incómodo, pero bueno, como se suele decir, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. A comienzos de año creía que este sería un año importante para el proyecto luego de todo lo visto durante el año 2022. Lo di a entender en uno de los videos publicados en esas fechas, donde hice referencia a que este podría ser el año de Star Citizen, no porque pasaría de Alpha a Gold o porque saldría Escuadrón 42, sino porque muchas de las características que visualizamos en el roadmap podrían quizás ser entregadas durante este 2023, convirtiéndolo entonces en un año realmente grandioso. Claro que todo lo planeado, lo esperado terminó yéndose por la borda, dado que los retrasos comenzaron a llegar. La solución a los problemas y dificultades que presentó PES, por ejemplo, se fue posponiendo en el tiempo, generando una cadena de inconvenientes que parecían no tener solución posible en el corto plazo tras la fatídica salida de aquel parche 3.18. A día de hoy, con el parche 3.19.1 en su versión live, muchos de estos problemas han sido solucionados y la demo técnica, el alfa o el juego, llámalo como quieras, ha ganado en estabilidad, pero podría decirse que sigue sintiéndose aún algo falto de contenido y es uno de los problemas al que parece que CIG no logra encontrarle solución. Esto se acentúa sobre todo en aquellos jugadores que llevan muchos años persiguiendo esa zanahoria que parece alejarse en el tiempo. Es que bueno, si repasamos todo lo mostrado y añadido a lo largo de este primer semestre, quizás lo más relevante pueda ser el Salvage, que si recordás fue añadido a finales del 2022, cuando comenzaba a testearse el parche 3.18.
Y digo lo más relevante porque si bien también se han agregado, por ejemplo, las carreras, alguna que otra misión como Ghost Hollow, el poder manipular algunas armas y componentes de naves, o incluso, ¿por qué no? Bueno, también el rework del Orville, se sigue sintiendo un faltante que termine de complementar algo más la experiencia del jugador, la experiencia de juego dentro del universo persistente. Hay muchas cosas que están por llegar, esas que te mencioné en aquel video de algunos meses atrás, pero la pregunta es, ¿cuándo lo van a hacer? Si bien de cara al parche 3.20 han comprometido, por ejemplo, la entrega de las mejoras para Arena Commander, entre las cuales, bueno, figura el modo multijugador, haciendo que vos y tus amigos puedan pilotar una Andrómeda juntos y batallar contra otros jugadores, pero cabe aclarar que esto fue desestimado en uno de los últimos Star Citizen Live, dado que han surgido problemas y dicha característica no llegaría en el parche 3.20, aunque sí lo harán otras mejoras para este modo de juego, al igual que también para el Star Marine. Claro que seguramente estás diciendo, la verdad, Tech, que Arena Commander y Star Marine me importan tanto como lo que sucede en este momento en Alpha Centauri. Y sí, no te culpo, te entiendo, pero es parte del contenido que recibiremos en el parche 3.20. También llegará la esperadísima Hull C, la cual hará su ingreso al verso de una forma algo improvisada, creo yo, dado que su forma de carga y descarga en un principio será en un sitio, llamémoslo virtual, a un lado de la estación, y no será a mano, sino que todo lo vas a hacer usando tu móvil. Bueno, es algo medio enredado todo, ¿no? Con esta enorme nave llegarán los contenedores de 32 SCU, lo que además podría darle vida al fin a la Argo RAF, otra nave que resultó ser fabulosa pero acabó, podría decirse, olvidada al no tener sus contenedores activos al momento de su salida. Además se presenta la incógnita de cómo funcionará la economía, el control de stock, si solo podrá ser llenada la Hull C con scrap, dada la cantidad de material que puede llevar en su interior, qué resistencia presentará ante ataques de terceros, bueno, todas dudas que pronto serán develadas. También me gustaría que en este aspecto, con el ingreso de los contenedores grandes, puedan transportarse en ellos, al menos en misiones, por ejemplo, vehículos como la Dragonfly, que si hacemos memoria lo vimos allá por el 2018 aproximadamente, pero bueno, esto es solamente una apreciación personal que sé que no llegará en lo inmediato. Mientras tanto, el contenido pareciera seguir mostrándose ausente, si bien se añaden algunas misiones. Todo suele mostrarse algo repetitivo, demasiado articulado, guionado y careciente de esa falta de amplitud que un universo dinámico, vivo y multitudinario podría ofrecernos. Hay mucho material por delante que CIG podría entregar, quizás este año, y seguramente, al menos lo tomo como una esperanza, la CitizenCon sea la excusa para ello, aunque bueno, sabemos cómo han sido los últimos eventos en los últimos años, en su mayoría, al menos para mí, algo decepcionantes. Radar para el modo FPS, mejoras en el sistema de escaneo y radar de las naves, nuevos HUD que los vimos allá por el 2021, el sistema de cazarrecompensas en su versión 2.0, del cual vimos algo durante la última CitizenCon, ampliación del sistema de reputación a otros roles y carreras, mejoras para el sistema de vuelo con el nuevo modo maestros o Master Mod, que está por ser testeado ahí por los Evocatis, mejoras en el sistema de salto, el nuevo Mobilas, nuevos rayos tractores con capacidad para mover más peso, rayos tractores en las naves, hangares personales, elevadores de carga, naves refinería y algunas otras características que podríamos ver, por qué no, en el mediano plazo. Algunas de estas características quizás hagan que el segundo semestre realce el brillo de Star Citizen, que comenzó el año a los tumbos y a pesar de haber logrado estabilizarse, aún parece que no sabe qué camino tomará. Si el de las gratas sorpresas que luego de tanto tiempo levanten las sonrisas en todos los backers, o la tibia monotonía que pareciera haberse adueñado de todo puertas adentro en CIG. Mientras tanto, la empresa ya alcanzó los $600 millones, sumó a la gente de Turbulent a sus filas, superando así por poco los 1000 empleados, y parece estar enfocada, casi enceguecida, con Escuadrón 42, esa campaña single player hollywoodense a la que podríamos llamar la obsesión de Chris Roberts, de la cual, bueno, seguimos sin saber nada, aunque todos los rumores, todos los cañones
hacen saber que durante la CitizenCon veremos algo acerca de esto. Pero me pregunto, ¿alcanzará con ver nuevamente un tráiler o un breve gameplay o incluso una fecha que anuncie la salida en beta? Quizás, ¿por qué no para 2024, por ejemplo? Luego de ya haber sido anunciado en ese estado en el año 2016, luego en 2020, bueno, habrá que esperar, ver las cartas que va a mostrar 6G y creer o no en su palabra nuevamente. Y ojo que no quiero mencionar el server meshing, Pyro y alguna que otra yerba porque bueno, ya sabes cómo es la historia y no creo que eso lo veamos este año. Me gustaría que brevemente ustedes me contaran sus impresiones durante el primer semestre del 2023 en Star Citizen, cómo les ha ido en su experiencia personal, qué les ha parecido, qué les hubiera gustado que suceda, qué no les gustó y cuánto hace que no jugás a Star Citizen. Puede ser que haga 3 meses que no tocas el juego, simplemente 24 horas o por qué no 2 años. Como siempre te invito a que me dejes tu comentario y seas parte del canal como lo haces en cada video durante todos estos años. Mira, si logramos sumar varios comentarios, en el próximo video hablaremos sobre cada uno de ellos, por lo que te pido que lo hagas con respeto, ya sea tirando todo el hate del mundo o sacando tu White Knight de adentro, pero siempre con respeto. Sabes que en el canal cualquiera puede opinar, así que sentite libre de hacerlo. Y también el mostrar tus opiniones va a ser una manera de darnos cuenta cómo se encuentra actualmente el jugador de Star Citizen. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que estén contentos como yo de estar por acá nuevamente, como siempre espero que les haya servido, gustado e informado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese imponente like para valorar el contenido, también podés compartirlo y obviamente si aún no te suscribiste, bueno, dale, siempre estás invitado o invitada a sumarte a este largo viaje que venimos haciendo y compartiendo hace tanto tiempo. Quiero agradecer a todos los que colaboran de una u otra manera con el canal, a todos los que se han suscrito en el último tiempo y los que se quedaron a pesar del parate obligado que tuve que hacer. Ahora sí gente, encendemos motores, nos vamos. Como siempre deseándoles una gran vida a todos, cuídense y ya saben, como siempre les digo, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.